empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, quien nos acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en gestión de comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 5, Habilidades para la Vida, Solución de Problemas y Conflictos en los Comités. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra. Él es médico y psicólogo especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, un saludo para todos las personas que se nos conectan hoy en esta nueva sesión o encuentro educativo de Positiva. Sean todos bienvenidos a este encuentro. Espero que al igual que en otros encuentros sea muy productivo y se lleven esos tips o esos mensajes claros para llevar a la casa de lo que podemos hacer para una adecuada gestión de los comités técnicos del sistema de gestión. Y es que venimos de todo un recorrido. Esta es nuestra ruta de conocimiento. Ya hoy en nuestra sesión 5, donde vamos a hacer un zoom, vamos a profundizar en esas habilidades que necesitamos desarrollar dentro de nuestros miembros de los comités y particularmente en una habilidad que en los recorridos que hemos hecho por nuestras empresas asociadas es una habilidad a fortalecer, a trabajar, y es cómo le damos manejo a esos problemas o esas situaciones problemáticas dentro de los comités. En la sesión pasada, que los invito a revisar a aquellos que no la hayan podido ver, ya la encontramos en Posipedia, hablamos de esas competencias actitudinales, comportamentales y formativas sobre el conocimiento que necesitan los miembros de nuestros comités. Pero hoy nos vamos a centrar en esa habilidad tan importante que es el trabajo en equipo y el trabajo con personas para darle solución a los problemas y a los conflictos que nos podemos encontrar en los comités. Y además, pues tenemos un comité que particularmente su esencia es darle respuesta a las situaciones conflictivas. Entonces también esta quinta sesión nos va a servir de preámbulo, de contexto, nos va a abrir el panorama para nuestra próxima sesión, nuestra sexta sesión, donde vamos a ver el procedimiento. Vamos a hacerle un detalle a detalle, un paso a paso del procedimiento que tenemos que llevar en nuestra organización para la respuesta de quejas. Entonces la idea es que continúen muy conectados con nuestras acciones educativas. Todavía nos queda una ruta larga que seguir, que nos va a servir para fortalecer todos los comités, y la idea es que estén entonces muy atentos y participando mucho en el chat con sus preguntas, porque finalmente ese es el objetivo, dar respuesta a las situaciones que ustedes viven
viven en el día a día. El contexto normativo muchas veces lo manejamos, pero es en la realidad cuando nos vemos enfrentados a diferentes situaciones en las que no sabemos cuál es la mejor opción, y eso pretenden estas rutas de conocimiento, eso pretenden estas comunidades de conocimiento, darle respuesta a esas necesidades de nuestras organizaciones que se ven enfrentados al día a día. Muchas gracias, doctor Anderson. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos o qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento, y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes son habilidades para la vida según la OMS? A, habilidades sociales e interpersonales. B, habilidades cognitivas. C, habilidades en el manejo de emociones y el estrés. D, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo inicial. A, habilidades sociales e interpersonales con un 3%. B, habilidades cognitivas con un 0%. C, habilidades en el manejo de emociones y el estrés con un 2%. D, todas las anteriores con un 95%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo. ¿Cuál de las siguientes actitudes son favorables o deseables frente al conflicto? A, evadir y evitar. B, complacer y competir. C, negociar y dialogar. D, huir y negar. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, evadir y evitar con un 7%. B, complacer y competir con un 0%. C, negociar y dialogar con un 92%. D, huir y negar con un 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. El COCOLAB es una medida preventiva del acoso laboral y tiene funciones de mediación y conciliación en los conflictos. A, verdadero. B, falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero con un 82%, B, falso con un 18%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Anderson Parr. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Ya por acá tomé atenta nota de esas respuestas de nuestro sondeo inicial que nos van a servir como punto de referencia para saber qué tantos mensajes nos llevamos para la casa y qué tanto aprendimos de esta acción educativa. Sabemos que en 3 preguntas es insuficiente lograr concretar todo el aprendizaje que tenemos, pero el objetivo es ese, que nos llevemos mensajes claros para nuestras organizaciones. Entonces vamos a empezar nuestra acción educativa con una frase de un gran pensador, Albert Einstein. No podemos perder de vista que para resolver un problema usando el mismo tiempo, no podemos resolver un problema, usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Esta frase es motivadora y lo que busca es que pensemos que cuando estamos enfrentando una situación problemática, una situación que puede presentar un conflicto, tenemos que ser más amplios en nuestra percepción, tenemos que pensar en otras alternativas más allá de las que nos llevaron a esta situación. Y eso es lo que buscamos desde Positiva Educa también, que empecemos a buscar soluciones innovadoras desde la tecnología, desde el pensamiento crítico, con cada una de nuestras comunidades en esas situaciones que presentamos. El objetivo
objetivo el día de hoy es que comprendamos la importancia del adecuado abordaje de las situaciones conflictivas al interior de los comités técnicos y para que de esta forma mejoremos precisamente el funcionamiento de esos comités. Eso es lo que busco, dar un contexto de esa habilidad para la vida que es tan importante, que es la solución de conflictos y problemas, para que así nuestros comités terminen funcionando de mejor manera, que esa es la esencia de esta comunidad de conocimiento, que los comités técnicos del sistema de gestión puedan tener un mejor conocimiento, un mejor funcionamiento. Y ya pues profundizaremos en cada uno de los objetivos específicos desde una forma general, saber cuáles son las habilidades para la vida, también siendo un poco provocador para que ustedes se piensen más allá de esas capacitaciones habituales que tenemos en los comités, que no pensemos solo en la charla larga, sino que hay otro tipo de actividades que podemos hacer y que son muy importantes trabajarlos en los miembros de los comités técnicos, y son esas habilidades que la OMS ha definido como las habilidades para la vida, una herramienta para el fortalecimiento de los comités. Otro de nuestros objetivos es identificar entonces dentro de ese grupo de habilidades la capacidad de resolver situaciones conflictivas como un aspecto fundamental en los comités técnicos, por dos razones: porque al interior de los comités se pueden presentar situaciones conflictivas, y porque hacia la organización, siempre lo he dicho, los comités son un órgano de representación. Entonces van a ser líderes y van a ser modelos en cómo respondemos a esas situaciones problemáticas que identificamos en la organización. Y finalmente, pues llegamos a nuestros últimos dos objetivos, que es identificar elementos prácticos para la solución de conflictos y luego eso cómo lo plasmamos en un modelo de respuesta o un procedimiento. Los comités técnicos en los que trabajamos en esta comunidad educativa, les he dicho, son fundamentalmente dos grandes, dos que estamos obligados a tener todas nuestras organizaciones, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral o COCOLAB. Pero también les digo siempre en nuestros encuentros que pensemos, y más con un tema como el de hoy, que es habilidades para resolver conflictos, en ir más allá, en que esta información la podemos extrapolar a los otros comités de nuestras organizaciones, a otros comités que nos veamos obligados a tener, y también a otras situaciones incluso de la vida laboral y de la vida diaria que nos vemos enfrentados como personas que somos. Entonces también es esa la invitación a que nos motivemos y vamos más allá con ese conocimiento que hoy estamos generando, y que la idea es que también venga desde una discusión, desde las preguntas que ustedes planteen. Pues también es una invitación a que seamos muy activos en ese chat. Yo por acá lo estoy siguiendo para que de esa forma podamos saber cuáles son las dudas frente a los términos que vamos usando, a las recomendaciones que vamos dando, y que sean acciones muy prácticas las que ustedes se puedan llevar para sus organizaciones. Entonces empecemos, y dando cumplimiento a ese primer objetivo, en pensarnos cuáles son las habilidades para la vida. La OMS nos habla de 3 grupos de habilidades para la vida: las habilidades sociales o interpersonales, las habilidades a nivel cognitivo y las habilidades en el manejo de las emociones y el estrés. Entonces, desde ya ir pensando cómo fortalecemos en nuestra organización el desarrollo de esas habilidades, porque son temáticas que podemos trabajar en nuestros comités técnicos. Acá se las amplío dentro de ese grupo. Va a ser fundamental que dentro del comité técnico de seguridad y salud en el trabajo tengamos empatía, fortalezcamos ese autoconocimiento, que las personas puedan trabajar ellos como líderes, como referentes para la organización al pertenecer a un comité, en ese conocimiento propio, en ese conocimiento de las circunstancias en las que viven, ¿cierto? En esas circunstancias en las que trabajan, y a partir de ahí promover acciones de promoción de la salud organizacional y prevención de los accidentes de trabajo y de la enfermedad laboral. Comunicación asertiva y unas buenas relaciones interpersonales son fundamentales para el buen funcionamiento de los comités. Tenemos que saber qué decimos y cómo lo decimos. La mayor parte de las dificultades, y acá y como un preámbulo a las situaciones conflictivas, es que parten de cómo lo decimos. La mayoría de veces estamos de acuerdo en el qué, pero tenemos que
pensar en cómo lo hacemos. Las relaciones interpersonales para el trabajo en equipo, el pensamiento crítico es fundamental, el manejo de las tensiones y el estrés y el manejo de las emociones, estas habilidades son fundamentales. Cada vez vemos más circunstancias de salud mental que se descompensan en nuestras organizaciones y que terminan trabajando o generando impacto negativo en el funcionamiento de las mismas. Y desde ya yo les digo, tips para llevar a la casa: el manejo del estrés y manejo de emociones debe ser un tema obligado para nuestras brigadas de emergencia si las pensamos como un comité, y para el comité de convivencia laboral. Ojalá también para el COPAS, pero al menos en estos dos tipos de órganos de representación deben ser un tema que incluyamos, porque tanto la brigada como el comité de convivencia laboral van a estar con las personas de nuestra organización trabajando en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento en que las emociones o el estrés va a estar arriba. Entonces esos referentes deben saberlo trabajar muy bien. Y pensamiento crítico y toma de decisiones pues también va a ser fundamental, porque los comités tienen una función ejecutiva muy importante en la medida que van a ayudar en la toma de decisiones gerenciales. Son un órgano que incluso en algunos organigramas los encontramos al mismo nivel de la gerencia. Entonces van a tomar acción en esa toma de decisiones y eso es muy importante. Y hoy pues nos vamos a centrar en esta habilidad. Como les digo, es posible que en otros espacios podamos ampliar las demás, pero esta segunda diapositiva, este segundo mensaje que quiero que se lleven, porque también me hacen la pregunta con mucha frecuencia, y es: ¿en qué debemos fortalecer los comités técnicos del sistema de gestión? Doctor, me quedo sin temas para trabajar en los comités, ¿qué debemos abordar? Pues estas habilidades para la vida que nos propone la OMS son temas interesantes para tratar y que en mi opinión los invito a que consideren dentro de su plan de capacitación. Entonces, retomando, nosotros venimos de la acción educativa pasada, donde hablamos de esas competencias actitudinales, es decir, qué deben tener, cuáles son esos ingredientes, qué son esas situaciones, esas actitudes que tenemos que potencializar en esos miembros del comité, desde lo formativo, desde lo comportamental, desde lo actitudinal, y hoy nos vamos a centrar en esa habilidad de la resolución de conflictos. ¿Y por qué es importante esta habilidad? Porque desde lo normativo, los comités técnicos son órganos de representación que van a ir a debatir, a analizar, a cuestionar situaciones que pasan en la organización. Particularmente el COPAS debe analizar las situaciones de seguridad y salud en el trabajo, y por eso tiene varias representaciones, ¿cierto? Tiene un representante de los trabajadores, tiene representantes de la dirección, tiene diferentes miembros que van a aportar a ese debate. Y les decía en otras sesiones, el comité debe estar conformado así porque todos los miembros del comité son importantes. Entonces no podemos ignorarlos. Debemos tomar acciones en las que todos pensemos y los hagamos sentir valiosos. Por ejemplo, si estamos discutiendo una situación de un área específica, podemos llamar al representante dentro del COPAS a que nos dé su punto de vista. Yo te veo pensativo, ¿qué piensas alrededor de ese tema? Eso va a generar que empecemos a atraer a las personas y que demostremos ese valor que tiene cada uno de los miembros del COPAS. Pero más importante aún, y ese ejemplo que puse en el COPAS viene para el COCOLAB, porque el COCOLAB es concebido como una de las formas, uno de los mecanismos, una de las herramientas que tiene la organización para dar solución a las situaciones conflictivas. Se convierte en un mediador, ¿cierto? Se convierte en un enlace para esas situaciones de conflicto laboral o acoso que se presentan en nuestra organización, ¿cierto? Acá les tenía entonces la referencia en cuando hablamos o hacemos profundidad en cuáles son esas medidas que tenemos que tener. La resolución 2646 nos hablan de las medidas para prevenir el acoso laboral. Todos sabemos, o si no recordamos, que la ley 1010 nos habla de la definición de acoso y circunstancias en las que es acoso o no es acoso. Pero ya esta resolución, la 2646, nos hablan de las medidas para prevenir el acoso. Y yo les traje acá este artículo en particular porque es muy importante que le hagamos zoom dentro de esas 8 medidas
a 3 medidas que no pueden perderse de vista para los líderes de talento humano y los líderes del sistema de gestión al interior de las organizaciones, porque recordemos que el acoso laboral también es concebido como un riesgo psicosocial que se materializa en la organización. Entonces, dentro de esas medidas donde encontramos la política, los códigos y manuales de convivencia, donde podemos considerar alguna referencia al reglamento interno de trabajo, entre otras como las actividades de capacitación y sensibilización, el seguimiento a los casos de acoso, le hice suma a estas 3 medidas. La primera, tenemos que tener actividades de capacitación y formación en resolución de conflictos y las habilidades sociales para la concertación y la negociación. Entonces ahí vamos encontrándonos un marco normativo en el que podemos empezar a argumentar. Venga, gerente, venga, líder del proceso, es que la resolución 2646 nos obliga y habla de las medidas que tenemos que implementar como organización para prevenir el acoso laboral e intervenir el riesgo psicosocial, es la capacitación en la resolución de conflictos y en esas habilidades para lograr la negociación. Y esto es aplicable a todos los trabajadores, entonces con mayor razón tenemos que tener formación en resolución de conflictos para los miembros del COCOLAB, que son la segunda medida a la que le quiero hacer zoom, el Comité de Convivencia Laboral y el procedimiento para el abordaje de las conductas de acoso es otra de las medidas que habla en la prevención del acoso laboral. Entonces, para resumir la idea o el mensaje en esta diapositiva que estamos viendo, desde el marco normativo tenemos una obligación en recibir capacitación y en fortalecer actividades para la resolución de conflictos y la negociación y la concertación. Y eso hace parte también dentro de esas medidas de prevención, el Comité de Convivencia Laboral, quien debe estar formado precisamente en estas habilidades. Y ya lo profundizaremos en el próximo encuentro, en ese procedimiento para formular y darle trámite a las quejas que tengan que ver con acoso laboral y situaciones de convivencia. Entonces, ya teniendo este marco normativo, solo una ley que muchas veces la pasamos por desapercibido, porque referenciamos siempre a la ley 1010, empezamos a ver que la solución de problemas y de los conflictos son situaciones que debemos propender en nuestra organización, que las diferentes circunstancias a las que nos vemos enfrentados, que pueden desencadenar en situaciones conflictivas, deben dar lugar a una respuesta que sea constructiva, creativa y pacífica. Desde esa es la invitación. Que construya, que nos sirva para aprender todos, que sea creativa. Hablábamos ahora que lo que propondemos también por Positiva como compañía de seguros es porque seamos innovadores con las intervenciones, busquemos otras soluciones y que sea pacífica. Y esto es muy importante, porque es de lo que trabajamos con muchas de nuestras organizaciones. El Comité de Convivencia Laboral no es un órgano correctivo, no es un juez, no dice usted es un acosador y usted es un acosado. Lo que busca el Comité de Convivencia Laboral es prevenir las situaciones de acoso, identificar situaciones en las que pudiera mediar, y ahora vamos a ver esos términos de mediación, intervención o lograr establecer lazos, cómo se articulan para esas funciones del COCOLAB. Pero no somos jueces cuando pertenecemos al COCOLAB y en ese sentido también tenemos que emitir recomendaciones y saber de nuestros límites y decir, ve, es que hasta acá podemos intervenir. Como comité analizamos la situación y esto sobrepasa mi capacidad de respuesta. Esto sobrepasa para lo que fui creado. Esta es una situación conflictiva que en nuestra opinión debe ir al área de talento humano porque puede llegar a necesitar medidas correctivas. Entonces esa es también la invitación a que conozcamos cómo estamos concebidos como miembros del comité y cómo vamos a abordar los problemas. Y dentro de esa forma de abordar los problemas y los conflictos, una premisa que siempre trabajo con los comités es que los problemas importantes que no se resuelven se convierten en una fuente de malestar físico y mental y problemas psicosociales adicionales. Como médico que soy, vemos con mucha frecuencia motivos de consulta en nuestros pacientes
que tienen esa causa básica o esa causa origen en los problemas no resueltos en su organización, en una disputa con un compañero de trabajo que decidí obviarla u omitirla, en una situación que me ha generado estrés, alta carga emocional y no quise manejarla, y eso desencadena pues en condiciones no solo a nivel mental o psicosocial, sino también en situaciones de malestar físico que nosotros llamamos situaciones de somatización. Entonces es importante tenerlo en cuenta y de nuevo muy importante llevarnos en mente para nuestras organizaciones que el COCOLAB es una medida preventiva del acoso laboral y que además tiene un papel muy importante en darle propuestas de solución a las situaciones conflictivas que identificamos o que enfrentamos dentro de nuestra organización. Teniendo en cuenta este marco normativo, haciendo un análisis en esta primera parte de nuestro encuentro de la importancia de darle solución a los conflictos, vamos a centrarnos en este momento en la diferencia entre problema y conflicto, porque realmente sí encontramos una diferencia desde la definición. El problema es una situación que nos plantea un reto, que plantea alternativas, diferentes soluciones o posiciones que deban ser discutidos. Una forma bien de resolverlo o de conceptualizarlo es una situación por resolver. Hoy en día en el lenguaje propositivo ya no nos gusta hablar de problemas, sino que hablamos de oportunidades de mejora o hablamos de situaciones por abordar. Y esa es la invitación, situaciones por resolver. Pero cuando ya buscamos la definición desde el punto de vista psicosocial del conflicto, llegamos en que el conflicto llega a ser más profundo, es un problema que se profundizó porque además involucra situaciones enfrentadas. Frente al problema podemos ver varias alternativas y en el comité discutimos y esta puede ser la más opción, entonces es más fácil llegar al conflicto, a llegar a la solución, perdón, pero el conflicto ya genera un enfrentamiento, genera dos posiciones que piensan en una situación de forma diferente. Entonces piensan, esto puede ser más beneficioso o esto puede ser mejor frente a esa situación conflictiva. Y cuando ya tenemos dos puntos encontrándose, es que se puede empezar a presentar la situación conflictiva porque genera que haya carga emocional, sentimientos, percepciones individuales de nuestra historia de vida como seres humanos que somos. Entonces ahí viene el gran reto o la limitante y es cómo vamos a enfrentar esas situaciones que nos plantean un conflicto. ¿Cómo lo identificamos? Por ejemplo, las situaciones problemáticas o las situaciones por resolver presentan una molestia, una queja, un asunto que no se ha solucionado en la organización y que como comité nos llega para ver cómo lo vamos a abordar. En cambio, el conflicto ya nos plantea un enfrentamiento, un desacuerdo, unas contraposturas, o sea, unas posturas encontradas. Y frente al conflicto es aún más importante conocer todas las partes. Entonces, acá viene el mensaje grande y por qué hay que hacer esa diferenciación. Porque si bien en el problema tenemos que analizar todas las alternativas, poner en una balanza cuál sería la mejor opción, en el conflicto es aún más importante escuchar cada una de las partes. Y este mensaje es fundamental. No podemos entrar a analizar una situación conflictiva, por ejemplo, de acoso, sin escuchar a las dos partes involucradas. Con mucha frecuencia recibimos una queja en el comité de convivencia laboral y damos por sentado que lo que nos están relatando en la situación es cierto o es la verdad absoluta. Y cuando pedimos la contraparte, que ahora lo vamos a ver en el procedimiento, nos damos cuenta, acá fue una situación que tuvo diferentes percepciones y yo, como miembro del comité que voy a mediar, tengo que crear lazos entre estos dos grupos de personas que se están distanciando y esa es mi función. Lograr identificar entre estas personas que veo acá a un lado en la imagen inferior y las otras
personas que están en contraposición a la postura de ellos y lograr crear lazos. Ese finalmente entonces es nuestra labor como miembros del comité y como mediadores del conflicto. Y frente a esas situaciones conflictivas, desde el punto de vista psicológico, podemos tener diferentes actitudes como seres humanos, pero estas actitudes incluso se llegan a generalizar en todo el comité. Entonces debemos, como líderes de procesos o líderes de nuestros comités, también pensar qué actitudes estamos teniendo como comité frente a los conflictos y los problemas. Una de las actitudes más frecuentes es la evasión, es decir, no, esta situación no es problemática, restarle importancia, nos llega de forma repetitiva, la identificamos y no buscamos darle solución, o sea, simplemente la ignoramos. Esa es una de las conductas que debemos evitar que se vuelva generalidad en nuestros comités, la evasión de las situaciones conflictivas. Entonces, primera forma no deseable de abordar las situaciones conflictivas es la evasión. Otra de las formas que vemos es complacer. Con mucha frecuencia también en nuestros comités vemos situaciones enfrentadas o posturas que son contrapuestas y una de las partes cede simplemente para complacer. Entonces eso genera que los comités no sean funcionales. Por ejemplo, estamos en la investigación de un accidente de trabajo y el representante por los trabajadores dentro de nuestro COPAS o tenemos al jefe inmediato dentro de ese grupo investigador, el que tiene conocimiento más técnico da una apreciación y como es la persona técnica, asumimos que es la verdad por complacerlo y no entrar en la discusión, pero no nos damos cuenta que los comités y ese grupo investigador en el que estoy poniendo el ejemplo, pues tiene diferentes personas, es precisamente para eso, para que se pongan en la mente diferentes posturas y con muchas frecuencias yo encuentro, doctor, sí, lo que usted dice es correcto desde el punto de vista teórico, pero nosotros como trabajadores identificamos esto en la práctica y es ahí donde se vuelven interesantes y funcionales los comités. Empezamos a crear lazos, empezamos a encontrar puntos en común que nos van a permitir llegar a las conclusiones que necesitamos, pero cuando todo el tiempo estamos complaciendo, estamos diciéndole a la otra parte lo que quiere escuchar para evitar el conflicto, pues no logramos crecer como organización o como comité. Entonces, esa es otra de las formas no adecuadas de enfrentar al conflicto. Otra es la negación, que es muy similar a la evasión, pero en la evasión por lo menos hay una percepción de que algo me hace ruido. En la negación o en la huida negamos la existencia del conflicto, negamos la existencia de la situación problemática, entonces dejamos de verla y es aún más problemático y más evidente el problema porque sigue existiendo pero no lo abordamos. También vemos con mucha frecuencia en los comités la forma de competir y vemos, por ejemplo, cuando hay un asesor, entonces busco competir con ese asesor que, por ejemplo, envió a ARL y lo que buscamos es crear lazos. De nuevo, tenemos que pensar que en las situaciones conflictivas hay puntos encontrados y lo que buscamos es crear lazos o en común. Entonces, actitudes que debemos evitar frente a las situaciones conflictivas, evadirlo, complacer, huir o negar y competir, ¿cierto? Son las situaciones o las actitudes que debemos evitar. ¿Y cuáles debemos potencializar entonces? Pues debemos potencializar la negociación y el diálogo. Siempre que las personas sientan que su punto de vista es valioso y que es validado. Y ojo que validar no es decir lo que usted dice es cierto, sino que es tenido en cuenta en la discusión y es analizado. Y esa es la situación deseable. Siempre buscar llegar a consensos y buscar llegar a acuerdos. Y no es fácil y no hay una receta mágica. Yo les digo a las organizaciones, yo tengo que ir viendo en las reuniones cómo se manejan esos juegos, cómo es la actitud de los que llegan. ¿Será que llegan tarde? ¿Será que llegan desmotivados? ¿Será que están pegados al celular mientras discutimos los puntos? El primer paso para negociar y dialogar es que todas las personas sientan que son válidas dentro de ese comité. Entonces, si buscamos que esa sea la actitud que potencializamos, pues debemos dar lugar a que todas las personas puedan hablar y puedan poner los términos de la negociación. Y esto suena como si estuviéramos en un intercambio económico, pero
pero de eso no se trata de un intercambio de ideas y entonces yo pongo en qué términos podemos negociar. Y nos es muy útil, por ejemplo, en los accidentes, en la investigación de eventos como accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Pongamos la situación en qué podemos negociar. No, logramos que identificamos este es como un factor de riesgo principal y empiezo a escuchar las partes y decir, no, este puede ser más un factor asociado, una causa no tan inmediata, sino una causa asociada. Y ahí empezamos a crear productos muy interesantes desde el punto de vista organizacional. También para tener un marco normativo importante y en el que quiero que reflexionemos es la resolución 612 del 2012. Recordemos entonces, ya llevamos 2 resoluciones, la ley 1010 y ahora llegamos a la resolución 612 del 2012, que es la que nos habla de las funciones del COCOLAB, modificada después de unos meses en el mismo año, pero me quiero centrar en estas porque cuando analizamos las funciones del COCOLAB, encontramos nuevos hallazgos que nos hablan de que hay que analizar esas reuniones donde se crea un espacio de diálogo, donde todas las partes involucradas puedan proponer situaciones, puedan proponer compromisos. Y esto es cuando analizamos una situación conflictiva. Entonces, el COCOLAB tiene que tener su formación en resolución de conflictos, tiene que fortalecer esa forma de abordarlos, tiene que saber cuál es la percepción de conflicto, la definición que ya la vimos y cómo discernirlo, cuáles actitudes debemos potencializar y cuáles actitudes debemos evitar, porque dentro de sus funciones nos hablan de que deben crear un espacio de diálogo donde se busquen los compromisos mutuos para llegar a la solución de esas controversias. De esas dos partes en conflicto, ¿cómo creamos lazos? Y a partir de ahí, un plan de mejora que sea concertado. Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero transmitir es que desde la legislación el COCOLAB tiene una función de diálogo, tiene una relevancia en la solución de conflictos con la actitud de negociación, de dialogar, y por eso debemos fortalecer en nuestros comités técnicos esa capacidad. Y también me tomaré aquí un momento, ya que tenemos buen tiempo, y es que debe darle trámite y recibir a todas las quejas, y vamos a profundizar y recibir todas las quejas. No es que todas las van a analizar, pero sí todas deben tener una respuesta y deben manejar la confidencialidad. De hecho, mi recomendación es que una vez se haga la elección del COCOLAB, firmemos un compromiso de confidencialidad de las situaciones que nos vamos a ver enfrentados en el comité o de las que nos vamos a enterar. Y finalmente, pero no menos importante, les decía, siempre debemos escuchar las partes involucradas, porque las partes involucradas nos van a dar los puntos de ese puente que tenemos que enlazar. Yo utilizo mucho cuando hablamos de manejo de conflictos la metáfora del puente, porque pueden analizarse como dos rocas que incluso están en enfrentamiento, y es la función del COCOLAB, del mediador, crear esos enlaces que nos va a permitir trabajar juntos. Entonces, para crear esos enlaces tengo que saber el punto de partida de ambas fuentes, y por eso, y desde la ley nos lo está diciendo, desde la resolución 612, debemos escuchar a las partes involucradas y, ojo, de manera individual, porque con mucha frecuencia nos damos cuenta que citamos a las partes y terminan en conflicto. Ojalá podamos comprender lo que nos dice este lado y podamos comprender lo que nos dice esta otra parte, y a partir de ahí crear lazos y que eso nos permita mejorar. Entonces, para ir cerrando la idea alrededor del abordaje de las situaciones conflictivas, después de esta conceptualización, hay unos elementos que, como miembros de los comités técnicos, particularmente del COCOLAB, en el que hoy nos hemos centrado, que tenemos que pensarlo en las situaciones conflictivas. Y dos palabras claves que tenemos que tener es la mediación y la conciliación. La mediación, que busca que esas dos partes enfrentadas lleguen a acuerdos entre ellas. Por eso es mediar. Yo soy un medio, yo soy la forma en la que creo lazos para que logremos llegar a esos acuerdos. Entonces, cuando yo analizo dos percepciones en una situación conflictiva o en una situación problemática, empiezo a buscar puntos en común que pueda enlazar.
Entonces, la primera acción y lo que primero tenemos que mirar es en esos dos puntos cuáles son comunes y yo los puedo ir enlazando. Y la segunda medida es la conciliación. ¿Qué busca la conciliación? Con esos que no se enlazan, esos puntos que no se enlazan, ¿qué encontramos en común? ¿Qué encontramos en punto medio? ¿Y con qué puede ceder esta parte? ¿Y con qué puede ceder esta otra parte? Para lograr llegar al enlace. Entonces, estas son las dos palabras claves en el abordaje de las situaciones conflictivas. Yo como mediador, yo como miembro del COCOLAB, yo como líder del sistema de gestión que quiero mediar, que quiero interferir o quiero hacer parte de esa búsqueda de soluciones, debo mediar, encontrar puntos en común para llegar a acuerdos y conciliar en los puntos de desacuerdo, mirar cuáles son puntos medios y cuáles podemos enlazar. Y esto es muy importante tenerlo desde esta conceptualización porque ahí es cuando yo empiezo a comprender la función del COCOLAB. Si se dan cuenta, la función del COCOLAB es la prevención de ese acoso, de esa situación conflictiva, es buscar cómo lo resuelvo. Cuando yo entiendo que mi función es la mediación y la conciliación y no la de juzgar y no la de sancionar, yo voy entendiendo desde lo conceptual cuál es la razón de ser como miembro de ese COCOLAB. Y ahí vienen entonces, entendiendo esas dos premisas, elementos que tenemos que trabajar. Cuando estamos como COCOLAB recibiendo una queja de ambas partes, lo primero que tenemos que hacer, y yo les digo casi que es un pacto de la no agresión, un pacto de que nos vamos a centrar en la situación y no en las, situaciones personales, es decir, no en las, condiciones personales. ¿Cuál fue la situación conflictiva? ¿Qué fue lo que no nos permitió llegar al acuerdo y no a la agresión? Y eso viene incluso desde la situación individual, porque si desde la situación individual yo permito como miembro del COCOLAB que se refieran a otro compañero de trabajo en términos despectivos, en términos agresivos, ya eso va generando situaciones que van a traer consecuencias luego cuando sentemos a las partes, que lo vamos a ver al final en el procedimiento. Entonces, el primer pacto es el de control, el de aprender a no agredirse. El segundo pacto que yo invito cuando estén en reuniones del COCOLAB es aprender a comunicarnos. ¿Y qué es aprender a comunicarnos? Se los decía a lo largo de la charla, es reconocer al otro, que todos los puntos de vista son válidos y todos, sobre todo cuando tenemos una situación de conflicto, tienen el derecho, es un principio básico, a decir su versión de los hechos, a comunicar qué fue lo que pasó. Y entonces el segundo elemento en ese abordaje de las situaciones conflictivas después de un pacto de no agresión es el reconocimiento del otro. Y a partir de ese reconocimiento del otro llegamos al tercero, que es el de comprender. Comprender cómo esa situación conflictiva fue leída por el otro, qué lo hizo sentir, y eso viene desde la interacción. Entonces, ¿qué fue lo que te molestó? Y yo empiezo a conceptualizar si fue una emoción, si lo que ocurrió fue un sentimiento, y lo vamos a profundizar en nuestra próxima sesión, o si lo que vino fue una situación que me generó problema y le tuve que dar respuesta. Y con ese tercer elemento pasamos al cuarto, que es el de concertar, el de lograr mediación, el de decidir en grupo, decidir como comité qué puede ser mejor y llegar a acuerdos, a concertaciones y a puntos medios en el caso de la conciliación para que empecemos a avanzar. Esos cuatro son fundamentales y son los más tácitos, el más paso a paso, lo que más comprendemos, pero eso es también la invitación que traemos desde Positiva, que eso trascienda a las otras tres acciones de cuidado, aprender a cuidarse. Entonces, que a partir de esa situación conflictiva que presentamos, también empecemos a generar recomendaciones para el bienestar personal y laboral de la organización, que yo le dé recomendaciones como conocedores, por eso pertenecemos al COCOLAB, de cómo cuidarse y darle recomendaciones a la dirección o a los líderes de proceso de cómo cuidar el entorno. Y con eso llegamos a trascender en ese saber cultural, porque lo que buscamos también es impactar cultura organizacional. Entonces esa es la invitación, en los elementos para el abordaje de las situaciones conflictivas,
partimos de un pacto de no agresión o un pacto de control, empezamos a reconocer al otro, a traer a colación la versión del otro, la comprendemos, buscamos crear mediación, enlaces o puntos medios, que es la conciliación, y a partir de ahí generamos recomendaciones para la organización en cuanto a bienestar laboral e impacto en cultura. Este es el elemento clave de este encuentro el día de hoy. ¿Qué podemos hacer en nuestras organizaciones para llegar a este abrebocas que es el procedimiento para el trámite de quejas de presunto acoso laboral, que vamos a trabajar en la próxima sesión? Entonces, en este procedimiento, vamos a ver si me deja ver el puntero. Acá estamos viendo entonces el procedimiento y lo vamos a profundizar en la próxima sesión, pero quería hacerle énfasis en por qué todo este contexto. Partimos de una queja, de una situación problemática que nos llega como comité, y tenemos que hacer siempre una citación individual antes de la citación conjunta. ¿Por qué? Porque viene la escucha de las partes involucradas. Todas las partes merecen ser escuchadas. Por eso en este paso a paso les decía, tenemos que primero hacer el pacto de no agresión, luego comunicarnos y luego escuchar a las partes antes de la interacción y los puntos medios. Y eso se materializa acá en este procedimiento. ¿Cómo valoramos en esa citación individual cada una de las partes para luego en el encuentro conjunto es la búsqueda de acuerdos y no es el enfrentamiento? Es más, de hecho, como comité, y lo vamos a ver en la próxima sesión, porque hoy el espacio es un poco reducido, la próxima sesión nos vamos a centrar en cada uno de estos elementos, cómo buscamos acuerdos. Entonces era muy importante trabajar, y desde Positiva traíamos ese mensaje de cómo fortalecemos la solución de conflictos para, entendiendo ese marco conceptual y normativo, llegamos al procedimiento para el trámite de quejas de presunto acoso laboral o situaciones conflictivas. Pues ya como nos van quedando solo 10 minutos de este encuentro educativo y tenemos que hacer la respuesta de preguntas y también el sondeo final, decirles que este encuentro, los siguientes mensajes para llevar a sus organizaciones. La solución de conflictos y situaciones problemáticas debe ser una habilidad para la vida a fomentar en nuestras organizaciones. Lo vimos por marco normativo, debe ser un tema incluido en todo plan de capacitación de los comités técnicos y particularmente y fundamental en el COCOLAB. Y ahí les dije otros temas que podríamos incluir, como el manejo de emociones o primeros auxilios psicológicos en esas situaciones que tenemos tanta carga emocional. Segundo mensaje para llevarnos para nuestra organización, y es que la actitud frente a los conflictos organizacionales deben ser el diálogo, la conciliación y la mediación. No huir, no evitar, no negarlos, porque eso no ayuda a solucionarlos. Y es súper importante esas dos palabras claves: la prevención, como el comité, pensar en el comité de convivencia laboral como un órgano de prevención, y las palabras claves de conciliar y mediar. Lograr llegar a puntos medios. En el caso de que no logramos crear enlace, es fundamental, y es la función del COCOLAB en lugar de juzgar. Y finalmente, la legislación nos establece unas obligaciones para los comités en la solución de conflictos, por lo que los miembros del comité debemos ser conocedores del tema, debemos ser formados en esas temáticas y conocer ese procedimiento claro, que les digo que vamos a profundizar en la próxima sesión, de cómo se deben analizar las situaciones problemáticas. Y ese era el mensaje final. En la próxima sesión vamos a hablar de cómo es el paso a paso en el procedimiento para respuesta a situaciones problemáticas o situaciones de presunto acoso que tenemos en nuestras organizaciones, e incluso ese modelo de solución de problemas y ese modelo de abordaje lo pueden llevar e implementar en sus organizaciones. Básicamente ese era el mensaje de hoy, el contexto normativo. Estoy entonces atento a que Claudia podamos hacer las preguntas de sondeo final y podamos dar respuesta a las preguntas que nos hagan en el chat. Muchas gracias, doctor Anderson. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. ¿Cuál de las siguientes habilidades
¿Cuál de las siguientes son habilidades para la vida según la OMS? A. Habilidades sociales e interpersonales. B. Habilidades cognitivas. C. Habilidades en el manejo de emociones y el estrés. D. Todas las anteriores. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final. A. Habilidades sociales e interpersonales. B. Habilidades cognitivas, perdón. A. Habilidades sociales e interpersonales con un 2%, qué pena. B. Habilidades cognitivas con un 0%. C. Habilidades en el manejo de emociones y el estrés con un 5%. De todas las anteriores con un 93%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta de nuestro sondeo final? Muy bien, nos mantenemos por encima del 90%. Acá tenía cuál fue nuestro sondeo inicial, nos mantenemos en eso y es muy importante. El mensaje más que aprendernos la conceptualización es que ojalá potencialicemos en los 3 grupos de habilidades en nuestras organizaciones, pero es fundamental la resolución de conflictos, en especial para nuestros comités técnicos. Muchas gracias, doctor Anderson. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Cuál de las siguientes actitudes son favorables o deseables frente al conflicto? A. Evadir y evitar. B. Complacer y competir. C. Negociar y dialogar. D. Huir y negar. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. Evadir y evitar con un 5%. B. Complacer y competir con un 1%. C. Negociar y dialogar con un 94%. D. Huir y negar con un 1%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, presentamos mejoría. Recordemos que el ideal es siempre negociar y dialogar, siempre buscar dialogar es lo que es deseable en nuestras organizaciones y aunque puede parecer un poco obvio, con mucha frecuencia vemos que caemos en ese juego de evadir o negar que existen o peor, complacer que porque el comité no se alargue o porque todos estén de acuerdo y ese no es el objetivo. El objetivo es crear lazos y lograr llegar a acuerdos. Muchas gracias, doctor Anderson. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. El COCOLAB es una medida preventiva del acoso laboral y tiene funciones de mediación y conciliación en los conflictos. A, verdadero, B, falso. Estas son las respuestas de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. A, verdadero con un 99%, B, falso con un 1%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta última pregunta de este sondeo? Súper bien, muy complacido porque era la pregunta más importante. Marcada mejoría, no perdamos de vista que el Comité de Convivencia Laboral es una medida preventiva. No es que vamos a hacer correcciones ni somos jueces y que son fundamentales esas dos palabras claves, mediar y conciliar. ¿Sí? No olviden la metáfora. Listo, doctor Anderson, tenemos una pregunta que nos realizó una de las asistentes, la señora Fabiola Giraldo. Ella dice, muy buenos días, profe, ¿qué hace uno cuando pone una queja y hay personas que no son capaces de resolver el problema y se vuelve un conflicto por no ser capaz de resolverlo? Nos escribe desde Medellín. Un saludo para Fabiola Giraldo desde Medellín, paisa también. Entonces, ahí hay varios elementos en esa pregunta. Voy a tratar de conceptualizarlos todos. ¿Qué hace uno cuando pone una queja y hay personas que no son capaces de resolver? Lo primero, cuando hablamos de la conformación del Comité de Convivencia Laboral, se busca que ojalá sean personas que tengan o que potencializamos unas habilidades. Y una de esas habilidades es que una de las partes no puede estar involucrada porque somos imparciales. Entonces vamos a ver en el procedimiento que cuando aceptamos la queja y está relacionada con uno de los miembros, la primera es que se debe declarar impedido, o sea, debe declarar un conflicto de intereses para que entre uno de los suplentes. En el COCOLAB es súper importante tener los suplentes al igual que en el COPAS, pero acá por esta razón. ¿Y qué viene?
Y creo que es hacia allá que viene la pregunta. El COCOLAB es una de las medidas preventivas para las situaciones conflictivas, ¿cierto? Es un órgano de representación de los trabajadores y la dirección que lo que busca es mediar o conciliar. Si en ese proceso, que ya vamos a ver después el procedimiento, pero si en ese proceso no logro mediar o conciliar entre las partes, debo dar parte al siguiente órgano, ¿cierto? Que normalmente es la oficina de talento humano donde se delega esa situación conflictiva. Entonces, cuando el COCOLAB dice, lo proponemos a este plan de mejora, no hay alternativas, porque ojo que eso es muy importante. Cuando se propone una alternativa a un plan de mejora para un seguimiento de una situación conflictiva y eso no trasciende, no hay acciones, el COCOLAB debe cerrar el caso y trasladarlo y se va. Como prevenciones no pudimos hacer. Le toca a usted, líder, le toca a usted, gerente, que haga la corrección de la situación conflictiva. Y pensándolo más allá, si no se llega a la corrección, incluso llega a sanción, ¿cierto? Pero tenemos que entender también que la función del COCOLAB es mediar y que tiene unos limitantes y que cuando se presentan esos limitantes, pues tengo que trascender la situación. No se puede quedar ahí como nos plantea la compañera Fabiola, en que si no se es capaz de resolver el conflicto que pasa, hay que trascenderlo, hay que elevarlo a la instancia que corresponde. Listo, muchas gracias. Doctor Anderson, tenemos la señora Viviana Mendoza nos pregunta, hola, ¿nos podrían indicar la fecha de la próxima sesión para profundizar el tema del procedimiento? La próxima sesión la tenemos para julio. Déjenme, yo reviso en qué fecha de julio tenemos nuestra próxima sesión educativa en el que vamos a hablar precisamente del procedimiento. Reviso si la puedo acceder por acá. Más o menos esa es la proyección de que estamos teniendo un encuentro de nuestras sesiones mensual. Si quieres, mientras yo busco exactamente la fecha, vamos dando respuesta a las otras preguntas. Tenemos las dos últimas preguntas, que es de la señora Marly Natalie Vanegas Rodríguez. Nos pregunta, buenos días, ¿qué se debe hacer cuando hay una queja y no pasa por el comité, sino se toma el caso por gerencia? Muy bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, Natalie, por la pregunta. Es la importancia del procedimiento. Primero, todas las quejas que tengan que ver con situaciones conflictivas en los trabajadores o presunto acoso debe pasar primero por la prevención, debe pasar por el comité de convivencia laboral y eso lo debe saber gerencia o lo debe saber el líder de talento humano. De hecho, una de las prácticas es, si yo como líder identifico que hay una situación conflictiva, pues no me puedo saltar el conducto regular y ojalá remita la queja al COCOLAB para que le dé el abordaje antes de que llegue a mí. Pero eso es básicamente lo que debemos hacer, sino que debe pasar primero por el comité y de ahí la importancia pues de que gerencia esté enterado. Ya viene otra cosa, si es una situación que violenta el reglamento interno de trabajo, que debe ir directamente a sanción, entonces también la recomendación es que se tenga un concepto del COCOLAB que diga no corresponde esta situación, identificamos estos elementos que deben ser abordados por gerencia y que sea él quien como que lo trascienda, ¿sí? Listo, muchas gracias, doctor Anderson. Dice la señora Fabiola Giraldo nuevamente, muy bueno este programa, pero me preocupa que hay gente que le gusta dañar el ambiente de trabajo. Son situaciones siempre que nos vemos enfrentados, pero sí, de eso se trata, que prevengamos y que tengamos acciones desde la prevención en cuanto al riesgo psicosocial y al acoso, y precisamente el COCOLAB es una de esas medidas. Déjame que por acá creo que encontré ya el cronograma para compartirles la fecha. Sí. La próxima fecha es el martes 30 de julio. El martes 30 de julio, a esta misma hora, que es nuestra comunidad de conocimiento en los comités técnicos, vamos a profundizar en cada uno de esos elementos del procedimiento para trámite de quejas y podemos traer algunas preguntas, algunas situaciones, incluso vamos a analizar un ejemplo de cómo tramitar y vamos a aplicar todo esto que hemos visto en estas sesiones.
Entonces, una invitación para ese martes 30, que nos conectemos a desglosar paso a paso y que se lleven mensajes muy importantes para su organización. Listo, doctor Anderson, muchísimas gracias pues por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad, y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Claro que sí, Claudia. Esa es la idea, que sigamos por acá en este canal y que esta comunidad siga creciendo con mucha alegría, casi 300 conectados, y la idea es que sean muchos más para que nuestras organizaciones busquemos alternativas y que esos comités sean más funcionales. Muchas gracias, doctor Anderson. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Popayán y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra Feria de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se va a desarrollar en Popayán este 20 y 21 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas en prevención en concierto. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat para poder realizar la inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión de Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de las ferias realizadas en el 2023 y que tengan un buen día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.